Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 21 del libro del profeta Ezequiel, del versículo 28 al 32, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La espada se dirige contra los amonitas. La espada se dirige contra las amonitas. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Vamos a la lectura primero en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Y tú, hijo de hombre, profetiza y di: Así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues: la espada está desenvainada para degollar, para consumir está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. La volveré a su vaina, en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido te juzgaré, y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. La misma porción en la Nueva Traducción Viviente dice capítulo 21, versículos 28 al 32. Ahora, hijo de hombre, profetiza sobre los amonitas y sus burlas. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Una espada se desenvainó para tu masacre. Está pulida para destruir y destella como un rayo. Tus profetas han transmitido falsas visiones y tus adivinos han dicho mentiras. La espada caerá sobre el cuello de los malvados, para quienes ha llegado el día del juicio final. Ahora vuelve la espada a su vaina, porque en tu propio país, la tierra donde naciste, dictaré mi sentencia contra ti. Sobre ti derramaré mi furia, y te soplaré con el fuego de mi enojo. Te entregaré a hombres crueles, expertos en destrucción. Serás la leña para el fuego, y derramarán tu sangre en tu propia tierra. Serás arrastrado por completo, y no habrá memoria de ti en la historia, porque yo, el Señor, he hablado. Bien, la profecía de juicio ahora es sobre los amonitas. La espada se dirige a la tierra de Amón, como si se tratara solamente de una anotación final. Ezequiel ha añadido ahora una profecía contra las amonitas. Aunque la tierra de Amón escapó originalmente cuando las profecías babilónicas dirigieron al rey hacia Jerusalén, los amonitas también sentirán la ira de Dios. Contra ellos se volverá la espada divina que había sido preparada para su uso en Jerusalén. Esta sección nos presenta también el juicio de Dios contra los enemigos de Israel, y puede constituir una referencia directa al saqueo de Judá por los amonitas tras la caída de Jerusalén. Es advertido entonces el pueblo que no hay escapatoria. Los amonitas también serán destruidos. Aunque Nabucodonosor invadió primero a Judá y a Jerusalén, el reino de Amón también iba a caer bajo su espada. En una ocasión, bajo el reinado de Joacim, Amón se había unido a Nabucodonosor contra Judá. Y así surgió una hostilidad histórica hacia Israel y Judá. A esto se refiere Ezequiel cuando habla de los hijos de Amón y de su oprobio. Sin embargo, esta nación tampoco pudo dejar de incurrir en la ira del rey de Babilonia, a pesar de las falsas predicciones aparentemente proclamadas por profetas en Amón, a las que afirman que la espada de Nabucodonosor nunca le iba a tocar. Esta también caería sobre los cuellos del pueblo de Amón. La destrucción de los amonitas
era tan segura que Dios los exhortó para que volvieran la espada a su vaina y no combatieran. Por causa de su flagrante idolatría e incredulidad, Dios iba a usar la espada de Nabucodonosor para llevar a cabo su indignación contra ellos. Al Señor le parecía aún más repugnante este pueblo que otras naciones cananeas idólatras, porque eran descendientes de una de las hijas de Lot. Y por eso tenían sus raíces en la verdad. Amón no tenía promesa de restauración. Con frecuencia tendemos a quejarnos cuando Dios nos disciplina. Comparamos nuestra situación con la situación de otros y terminamos diciéndole al Señor que en lugar de disciplinarnos debe castigar a sus enemigos y a los nuestros. Cuando hacemos eso, usurpamos el papel de Dios. El castigo de sus enemigos es asunto suyo, no nuestro. A nosotros nos corresponde darles testimonio a ellos acerca del Evangelio de Jesucristo, para que no se queden como enemigos, para que también incluso nuestros enemigos tengan motivo para ser perdonados. Los adivinos de los amonitas hicieron profecías de falsas victorias. Nunca recuperarían su poder, pero a su tiempo serían totalmente olvidados. Agradezcamos ser empleados como instrumentos de misericordia. Usemos nuestro entendimiento para hacer el bien y alejémonos de los hombres que son diestros solamente para destruir. Aquí vemos que el rey Nabucodonosor atacaría a los hijos de Amón. Estos serían destruidos por completo. La historia y los eventos corrientes están repletos de ejemplos de cómo Dios derriba gobiernos humanos hasta que venga Cristo, aquel a quien le pertenece el derecho de reinar. Los amonitas y los israelitas, por lo general, peleaban unos contra otros. Dios le dijo a los israelitas que no se aliaran con naciones extranjeras, pero Judá y Amón se habían unido contra Babilonia. Primero Dios juzga a Judá. Cuando Nabucodonosor fue a Jerusalén, ahora le llegaría el turno a Amón, no por aliarse contra Judá, sino por ver la destrucción de Judá con regocijo. Hicieron mofa, hicieron escarnio, y ahora recibirían castigo igual que aquellos que habían estado observando. Amón caería sobre el juicio de Judá. Amón caería sobre el juicio del Señor por burlarse de Judá. Los amonitas decían que los judíos merecían destrucción a causa de su iniquidad. Atacaron y saquearon la tierra de Judá después del sitio de Jerusalén. Sin embargo, Jehová pondría también su espada de juicio sobre Judá para descansar. Los enemigos de Israel no la atacarían más. Luego juzgaría a los amonitas en su antigua patria. El Señor prometió en versículos 31 y 32 juzgar a los amonitas con la fiereza de su ira y entregarlos en las manos de sus enemigos. Él quemaría sus ciudades y haría que su sangre fluyera en los campos. No habría futuro para los amonitas, pero sí para los israelitas. Para la mente semítica nada podría ser más terrible, ninguna perspectiva de restauración, ninguna continuación en las generaciones sucesivas, ningún memorial, ni siquiera un recuerdo, solamente olvido. Así que Dios dirige la atención de Ezequiel a los amonitas, con el mandato de profetizar el castigo de los amonitas con la espada del juicio. La imagen de la espada desenvainada para la matanza es descrita vívidamente. Golpeará con la velocidad de un rayo, y su único propósito es consumir a las amonitas que habían ayudado a la conquista babilónica de Jerusalén. Los amonitas eran descendientes de Lot. Ben-Ami, el padre de los amonitas, era el hijo de Lot nacido de él por una de sus hijas, que huyó de Sodoma con Lot y su esposa. Cuando la esposa de Lot se perdió en el juicio por su desobediencia,
Las hijas emplearon métodos inmorales para tratar de preservar el apellido de la familia. Lo vemos en Génesis 19. Emborracharon a Lot y tuvieron relaciones sexuales con él, cada uno concibiendo un hijo de su padre. Los hijos nacidos de esta unión inmoral fueron llamados Moab y Ben-Amí. Ambos grupos que descendieron de este encuentro inmoral, los moabitas y los amonitas, se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Eran conocidos por su idolatría, condenados por su crueldad, condenados por su orgullo, y eran enemigos del pueblo de Dios. Mientras estos seguían en contacto con Jerusalén, siempre trataron de dañarlos. Ezequiel está hablando aquí del juicio a los amonitas, de aquellos enemigos, de aquellos escarnecedores. Pero también tenemos aquí una nueva expresión al final del versículo 29, para quienes ya ha llegado el día del juicio final. La espada caerá sobre el cuello de los malvados. Este será el final de la era, o una sugerencia del final de la era. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, Pablo escribe: y entonces se revelará aquel impío a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor Jesucristo derribará a este y todos los enemigos en los últimos días. No habrá enemigo que plante pelea en contra de él. La generación de Ezequiel iba a ir al cautiverio, pero ese sería el final en lo que a ellos respecta. Serían sus hijos quienes regresarían a la tierra de Israel. Los amonitas serían juzgados, sin embargo, en su patria. Los versículos 31 y 32 son similares a los versículos 8 al 17. Aunque los amonitas participaron en el juicio de Jerusalén, ellos también serían objeto de la ira de Dios. Dios prometió derramar su ira en juicio y destruirlos. Su destino fue peor que el de Judá, ya que no serían recordados. Esto anticipa el mensaje de juicio que Ezequiel pronunció más tarde contra Amón en el capítulo 25. El juicio es para los impíos, para los malvados, pero el pueblo de Dios no está exento. Los amonitas pensaron que habían evitado la calamidad. Aparentemente, hasta habían recibido falsas profecías que fortalecían la ilusión de seguridad. Con respecto a este pueblo, Ezequiel escribe: tu hora ha llegado, a pesar de falsas profecías de paz, serás entregado para destrucción en tu tierra de origen. No habrá más memoria de ti. Yo, Jehová, he hablado. Amón gozaba provisionalmente de una amnistía con Nabucodonosor, pero ahora, después de haber ejecutado juicio sobre Jerusalén, también viene contra ellos con palabras de destrucción. Esta ejecución de la sentencia contra Jerusalén fue rápida, fue corta. No presentaron mucho esfuerzo para Nabucodonosor, así que ahora dirige sus pasos hacia los hijos de Amón. Son estas afrentas de los hijos de Amón que no quedarán sin castigo. Esta palabra significa literalmente insulto, descrédito. Es lo que pensamos o consideramos que fueron los insultos, lo que ocurrieron después de la caída de Jerusalén. Es posible que en este momento el profeta tenga presente la historia de las relaciones entre las dos naciones y la hostilidad de los mismos en tiempos del dominio babilónico. La primera parte del versículo 29 se dirige a los hijos de Amón. Allí encontramos su reacción a la situación o amenaza que se cernía sobre ellos, el peligro de la campaña babilónica. De la misma manera, antes que los israelitas no habían tomado en serio el peligro, pues a sus ojos eso parecía una adivinación mentirosa. Ellos creían en adivinaciones o visiones, que en este caso sería vanidad y mentira. Se puede pensar que esta visión falsa sea un anuncio de que el castigo no les tocaría. Se sintieron confiados, pero a la verdad
la espada ya estaba puesta en su cuello. Este castigo sobre los amonitas produce cierta curiosidad. La atención se desplaza del castigado al instrumento de castigo, es decir, la espada. Se ha dicho que este es el único pasaje antibabilónico del libro. La clave para entender estos versículos se encuentra en la primera frase. ¿Ha de volver a su vaina? ¿A esto de suceder? Gramaticalmente, la primera palabra del versículo es un imperativo. La diferencia de traducciones hace que algunos autores piensen que se dirige a los amonitas, pues si es una pregunta, la respuesta es que en lugar de origen los amonitas recibirán su castigo, mientras que si se trata de una afirmación, el lugar de origen sería el de la espada. Una de las afirmaciones interesantes que tiene que ver con este versículo es que Dios es el que creó la espada. Recordemos que Él la construyó, Él la afiló, Él la pulió, es decir, dará un veredicto sobre ella. Esta declaración vuelve a confirmar una de las enseñanzas de los profetas. Dios es el Señor de la historia y Él pone y saca a los pueblos según su voluntad. Los versículos 31 y 32 también mencionan la figura del fuego que ya había sido mencionada en los versículos anteriores, incluso en capítulos anteriores, como instrumento de castigo. Si la espada había sido usada para el castigo de Dios sobre su nación y los amonitas aquí, ahora es el fuego el que será usado sobre ella. El que dirige la acción en estos versículos es Dios. Es quien juzga y el que implementa la condena. Ambas acciones es Dios quien las realiza. Estos versículos lo presentan en tres acciones. Derramaré sobre ti mi indignación, soplaré el fuego de mi ira contra ti y te entregaré en manos de hombres brutales. Como se puede notar, mientras la primera es menos concreta, la última es bastante precisa. Es decir, el autor guía la sentencia de lo general a lo específico, del ambiguo a lo concreto. El resultado de esto es que la ciudad será destruida totalmente y como máxima expresión no habrá más memoria de ti. Firma la sentencia, firma la profecía. En términos generales, la ciudad destruida será reconstruida tanto por los sobrevivientes como por los propios conquistadores. Pero aquí se habla de una destrucción permanente. Después de leer este capítulo cuidadosamente, podemos sacar algunas conclusiones ya. En primer lugar, Dios es justo, castiga a su pueblo cuando éste no cumple sus demandas, pero también a los otros pueblos por su maldad. Y en segundo lugar, nos muestra que el Señor de la historia es quien la escribe y es quien la marca alrededor de todo el mundo. Todas estas situaciones no escapan ninguna a Dios. Ninguna de estas profecías escapan, ni ninguno de los detalles son olvidados de parte de Dios. Esta profecía es la cuarta con respecto a la espada. Se dirige contra los hijos de Amón, que piensan que habían escapado del ataque de Nabucodonosor. Aunque siempre habían sido enemigos, Amón y Jerusalén se habían aliado contra Babilonia, y ahora Dios ejecutaría este juicio sobre ellos. Amón se sintió aliviado y feliz cuando vio que solamente había sido castigado Jerusalén. Estaban agradecidos pensando que Jerusalén sufriría todo el castigo en su lugar. De hecho, después de la caída de la ciudad, los amonitas organizaron aquel golpe de estado que ocasionó la muerte de Gedalías, el gobernador nombrado por Nabucodonosor. Los amonitas trataron de imponer otro gobierno en Israel que se opusiera a Babilonia, probablemente para que Nabucodonosor volviera a Judá y no a Amón. Esta espada, que había sido afilada y pulida para ser enviada contra Jerusalén, también llegaría sobre estos hombres terribles, sobre los hijos de Amón. Los amonitas pensaban que habían escapado a este juicio, pero también serían castigados. Dios iba a derramar su ira, el fuego de su enojo, y haría encender sobre Amón, el fuego de su enojo lo haría encender sobre Amón, entregándolo
a estos hombres temerarios, artífices de destrucción. Estos invasores se identifican en el capítulo 25 como los orientales, que posiblemente es una referencia a merodeadores nómadas. El fuego del juicio del Señor que cayó sobre Judá también consumiría a Amón. El juicio entonces sería como una espada afilada. El juicio vendría sobre los justos, así como sobre los injustos de toda la tierra. El juicio de Dios afecta a todos los habitantes. Los príncipes, que eran los más responsables, serían los más afectados. No les serviría de nada el tratar de escapar al desierto, porque la espada vendría contra Amón también, el cual también sería eliminado. En medio de esta figura de juicio se observa que la corona le será quitada al príncipe de Israel cuando venga aquel de quien es el derecho. A este Dios se la va a entregar. La expresión empleada en este caso sería conocida como cualquier judío, pues tiene su base en Génesis 49:10, donde hace referencia a Silo, nombre que da al Mesías. El pasaje dice que éste tiene el derecho de gobernar sobre el pueblo de Dios. En medio de esta descripción de juicio, se le recuerda la promesa para el futuro. Dios no ha abandonado al pueblo. Silo, aquel cuyo derecho es, vendrá y recibirá la corona y el trono de David. Las figuras de juicio podrían haber servido para animarles a arrepentirse, para que al escuchar esto recordaran que el juicio vendría sobre ellos, que era tiempo de arrepentirse. Sin embargo, no aplicaron las enseñanzas a su propia vida, ni quisieron entender el juicio que vendría, sobre ellos. Tenían que sufrir por lo que merecían y por lo que solo a través del castigo encontrarían restauración y la posibilidad de volver a recibir la bendición de Dios. Pensemos, meditemos en esta sección. La historia del pueblo elegido nos provee un ejemplo de la importancia de mantener una actitud correcta ante el Señor. La rebeldía de Israel nació de su falta de confianza y gratitud para con Dios. Al final esas actitudes los llevaron al juicio. El ejemplo de Judá debe hacernos preguntar, ¿qué pasa con mis actitudes? ¿Manifiesto confianza y gratitud a Dios en todos los momentos de mi vida? Evaluemos nuestra propia experiencia en las últimas semanas, en los últimos meses. ¿Hemos pasado por momentos difíciles? ¿Qué actitudes he manifestado cuando aquellas circunstancias se presentan en mi vida? La desconfianza de Judá en su Dios le hizo depender de otras naciones, de otros dioses y en fin, de otras estrategias que usaban otros pueblos. No confiaban en Dios como su única esperanza. Nosotros también a veces imitamos la estrategia del mundo en lugar de confiar en la estrategia de Dios. Podemos pensar en alguna ocasión en la que reaccionamos igual que nuestros vecinos que no conocen a Dios en lugar de confiar en Él. ¿Qué deberíamos haber hecho en tal caso? Dios quiere que su pueblo sea diferente para que las naciones sepan que Él es Dios, que Él es el Dios verdadero y para que confíen en Él. Si dejamos de ser la luz en la oscuridad, Él tendrá que tomar las medidas necesarias para corregirnos. Si hay alguna área en nuestra vida que debemos cambiar, hagámoslo hoy. Tomemos los pasos necesarios para corregirla. Hoy es el día en que podemos ponernos a cuentas con Dios y evitar la dura disciplina. Finalmente, estos versículos ponen fin a una serie de profecías concernientes a la espada. Por varias razones se vuelven difíciles de interpretar. Aunque la referencia a Amón vincula los versículos con el pasaje inmediatamente anterior, su referencia en el tiempo parece ser bastante diferente. En la sección anterior, el desastre que amenazaba a Amón fue evitado y cayó sobre Jerusalén. Sin embargo, ahora el juicio de Amón
es el que se describe. Por esta razón es posible que el pasaje haya sido dado a Ezequiel en una fecha posterior o que haya sido agregado por un discípulo para transmitir un mensaje a los lectores posteriores del texto. El profeta recibe instrucciones de profetizar, pero esta vez sus palabras no se refieren al pueblo elegido, sino a los vecinos y aliados, los amonitas. Él ve que una espada de juicio ha sido desenvainada para su matanza. Su maldad no había sido menor que la de Judá, por lo que su tiempo de ajuste de cuentas inevitablemente también vendría sobre ellos. En el versículo 29 vemos que su maldad radicaba en engañar a los israelitas incrédulos con mentiras y falsas visiones que insinuaban un futuro color de rosa. Desde la perspectiva posterior de un lector de este capítulo sobre la espada, queda claro que aunque Judá fue el primero en ser juzgado por el rey de Babilonia, su malvado aliado Amón no escaparía. El castigo simplemente se pospuso. Los versículos finales son extremadamente difíciles de entender. Con toda probabilidad llevan la profecía del juicio a una conclusión completa y perfecta al describir el castigo de la espada misma, es decir, el rey de Babilonia y sus ejércitos. La espada, el instrumento de destrucción de Dios, también sería destruida cuando su tarea estuviera terminada. Aunque Ezequiel transmite poco a poco de buen ánimo esta profecía de juicio, su sentencia es, sin embargo, algo que en otro tiempo y lugar fue una fuente de alegría. Sobre todo, el pasaje declara la soberanía de Dios en el mundo de los individuos y las naciones. Su soberanía se ejercía no de acuerdo con el favoritismo, sino de acuerdo con los principios de la justicia. Si el pueblo de Dios fuera malo, Él traería juicio sobre ellos, incluso empleando a un pueblo pagano para ese fin. Pero el verdugo también sería citado para su ejecución por los crímenes cometidos. El favor de Dios nunca es una garantía perpetua de días soleados y décadas sin problemas. El favor de Dios fue experimentado por su pueblo solo en la medida en que mantuvieron esa relación con Él. Y así es con todos los que encuentran el poder crítico de la soberanía de Dios. En otro tiempo y en otro lugar, esa soberanía podría ser una fuente de esperanza. Pero cuando la relación con Dios ha caducado, cuando se ha roto, cuando ese vínculo se ha desquebrajado, esa misma soberanía no ofrece horizontes más brillantes que las tristes profecías de fatalidad declaradas por un profeta exiliado en Babilonia. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestra forma de reaccionar ante los conflictos. Confiemos en todo tiempo en Dios. Declaremos que hemos decidido seguir a Cristo y que estamos dispuestos a recibir también la disciplina junto con los favores de nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre, Señor de la gracia y la misericordia, te damos hoy la honra a tu nombre, Señor, porque eres todopoderoso, porque eres omnipotente, porque eres omnisciente, Señor, y todas las cosas, ninguna de ellas está vedada a tu mirada. Padre bendito, Señor, permítenos a nosotros humildad, obediencia, Señor, y la capacidad para ser disciplinados, para, Señor, mantener nuestro pie firme y que nunca desfallezca nuestro ánimo. Padre bendito, te pedimos, Señor, por aquellas cosas que nos son difíciles de entender, por aquellas situaciones que nos afectan nuestro ánimo, nuestras fuerzas, o que llegan a golpear nuestro espíritu, Señor. Permítenos, Señor, valientemente enfrentarlas tomados de tu mano. Padre bendito, permítelo, pero deseamos, Señor, seguir siendo vasos útiles, no solamente para comunicar tu mensaje, Señor, sino dar nuestro testimonio a través de la propia vida, Señor, que nos has permitido. Señor, dejamos todas estas cosas en tus manos. Las rogamos, pedimos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.